Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este tutorial donde analizaremos un poco los ejercicios propuestos de la guía número 6 del taller para cerrar plan de octavo. Ok, les recomiendo tener entonces el taller a mano. Dice, primer punto, un árbol se sostiene con la ayuda de un cable anclado en el suelo 3 metros de su base. El cable es de 30 centímetros más largo que la altura del árbol. Encuentre la longitud del alambre. Listo, entonces aquí es importante hacer entonces un dibujito. Tenemos que la base, digamos que este es el árbol, la base está a 3 metros, este es el cable y el cable mide 30 centímetros más que el árbol. 30 centímetros más equivale a 0,3 metros, es muy importante unificar unidades. Muy bien, esto básicamente nos está pidiendo la altura, queremos encontrar la altura, pero para eso recuerden el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo. Entonces todo aquel triángulo que forma acá 90 grados. Entonces el teorema de Pitágoras dice que altura al cuadrado, en este caso, perdonen, aquí estuvo un poco mal, que 0,3 más h al cuadrado, es decir, la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, tiene que ser igual a la suma de los otros catetos, es decir, de 3, pero al cuadrado, más el otro cateto, sea h al cuadrado. Yo he resumido un poco esto como para cuestión pues de tiempo del video. Entonces tenemos 0,3 más h al cuadrado es igual a h al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso es un producto notable, el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Tiene que ser igual entonces al otro lado que teníamos h al cuadrado y 3 al cuadrado, que básicamente pues es 9. Seguimos operando, entonces 0,3 al cuadrado es 0,09, 2 por 0,3 es 0,6 y pues teníamos h cuadrado, permanece igual. Al otro lado teníamos lo mismo, h cuadrado más 9. Pasamos todo lo que tenga h para un lado y lo que no tenga h para el otro. 0,6h se conserva. 0,09 pasa al otro lado a restar porque está sumando. Y ese h cuadrado positivo pasa al otro lado como negativo. Estos dos h cuadrados se cancelan porque son lo mismo pero tienen signo contrario. Permanece entonces este al lado izquierdo. Y entonces nos queda aquí 9 menos 0,09 pues es 8,91. Pasamos este a dividir, entonces ¿qué nos queda? Pues 8,91 dividido 0,6, es decir, 14,85. No, esa es la altura, pero no están pidiendo la del cable, entonces hay que sumarle los 30 centímetros de más, eso es muy importante. Entonces en total es 15,15 metros. Muy importante aclarar la parte de metros, hay que colocarle siempre unidades. Ahora, vamos a hacer entonces el punto 2C. Dice que un cono de generatriz 10, ahí que es importante reconocer que es un cono y que es una generatriz, por eso les recomiendo visitar un poco las páginas de 144 a 163 de texto guía. Generatriz es el lado del cono, en este caso 10 centímetros, ¿no? Y dice que el diámetro, en este caso la distancia, digamos, de ese círculo, el diámetro de ese círculo de la base es de 12 centímetros, están pidiendo el área. Es muy importante conocer las fórmulas, por eso es importante visitar esas páginas. El área dice que es pi, 3,14, es decir, un número, por el radio multiplicado por la suma de la generatriz más el radio. Mientras que el volumen es pi por r cuadrado por h dividido 3. He resumido un poco esto. Miren que es importante para el volumen conocer la altura. Por lo tanto, como no me están dando la altura, pues lo primero será encontrarla. La altura de este triángulo, miren que forma un triangulito de esta altura. Voy a sacar ese triangulito acá aparte. Entonces, ¿qué tenemos? Un triángulo, aquí mide 10 y aquí mide 6. ¿Por qué mide 6 ahí? Pues porque si el diámetro es 12, la mitad, o sea el radio, o sea es 6, ¿no? Aplicar entonces un poco de teorema de Pitágoras acá. Bien, sabiendo ya que lo que tenemos que hacer es un Pitágoras a poder hallar esa altura, lo que hacemos entonces es altura al cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. ¿Por qué este menos? Puesto porque si ustedes recuerdan el teorema de Pitágoras dice es que la hipotenusa al cuadrado, es decir 10, es igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado. En este caso, para poder despejar este h al cuadrado, este c al cuadrado debe pasar al otro lado a restar. Entonces siempre que uno quiera hallar un cateto va a ser con menos y cuando quiera hallar la hipotenusa pues es con más. Entonces tenemos 10 al cuadrado de 100, 6 al cuadrado es 36, 100 menos 36 es 64. Para quitar ese cuadrado tenemos que sacar la raíz de 64, es decir 8. Muy bien, conociendo ya la altura podemos aplicar las fórmulas tranquilamente. Tenemos entonces que el área, que es pi por el radio por g más r, tenemos que es pi por el radio, sea 6,
por G más R, o sea la generatriz más el radio, o sea 10 más 6. Primero multiplicamos pi por 6 y le multiplicamos por la suma de 10 más 6, o sea 16. En últimas es pi por 6 por 16, nos queda entonces 301, 593. Importante las unidades de área, o sea centímetro al cuadrado. Y el volumen muy fácil, pi por el radio al cuadrado por la altura, pi que es 3,14, 6 al cuadrado que es el radio, y 8 pues que es la altura dividido 3. Pues esto dice la fórmula. Multiplicamos pi por 36, porque 6 al cuadrado es 36, 6 por 6 es 36, es decir, pi por 36 por 8, y lo vimos por 3 y nos da 301.92 centímetros a la 3. Esas son las unidades de volumen.